Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio de Lucas. En el día de hoy terminaremos el capítulo número 14, la segunda parte, ¿verdad? Ya que tuvimos que dividir el video en dos. Hoy vamos a enfocarnos en el final del capítulo, hablando del tema del costo de seguir a Jesucristo, el costo de ser un discípulo de nuestro Señor Jesús. Y por eso les tengo aquí esta cita del pastor español Juan Manuel Vaz, que dice: los pastores debemos enseñar a las personas la gran bendición que es ser un discípulo de Cristo, pero también enseñar el gran precio a pagar por ser un discípulo de Cristo. Y esa es la idea del costo. Jesucristo nos enseña sobre el costo de seguirle y la importancia de tener en cuenta este costo. En el día de hoy vamos a enfocarnos en esto, vamos a hablar de esto, vamos a dar muchos ejemplos, y la idea es que nosotros nos examinemos frente a este espejo de la palabra de Dios para ver si nosotros estamos bien y si no, arrepentirnos y venir al camino correcto. Siempre ese es el propósito, que nos reconozcamos en qué nos hemos desviado y que volvamos al camino de salvación, al camino de rectitud y de justicia y de paz para con Dios, en Cristo Jesús. Pero antes de comenzar con el final del capítulo 14, vamos a comenzar siempre con oración, una oración muy importante para que sea Dios quien nos revele su palabra. Padre Celestial y Padre bueno, te pedimos, Señor, en este día, que tú nos reveles tu palabra, que tú nos ayudes a entender tu palabra, que seas tú enseñándonos lo que es correcto, lo que es santo y lo que es bueno, que podamos nosotros vernos a la imagen y a la luz de esta palabra que estamos leyendo y que podamos, Padre, nosotros agradarte con nuestra vida. Te pido, Señor, que ese Espíritu Santo en nosotros nos revele la verdad, nos revele a Cristo y nos revele lo que escribiste aquí en este pasaje en el capítulo 14 de Lucas. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver ahora dónde nos quedamos. Entonces, esta sección es muy interesante, la hemos visto en diferentes partes, muy enseñada, y es la idea del costo de seguir a Jesús. El costo de seguir a Jesús. Vamos a leerlo y después hablamos un poquito de este tema tan importante. Dice: grandes multitudes acompañaban a Jesús. Aquí estamos viendo que ya se acabó la cena con los fariseos y es como otro escenario, ¿no? Otro momento. Dice: y Jesús, volviéndose, les dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y su mujer e hijos, a su hermano, a su hermana y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Recordemos lo que hemos hablado anteriormente, de que muchas de estas personas que seguían a Jesús lo hacían por los beneficios y no por Jesús. Lo hacían para ser sanados, lo hacían para ser liberados de demonios, lo hacían para obtener los alimentos físicos, los panes, multiplicación de panes y peces. Lo hacían para escuchar porque a lo mejor les gustaba cómo enseñaba la palabra. Y hacían todo esto, pero lo hacían si eso era la única razón, era el motivo erróneo. Porque todo esto, aunque es bueno, no es lo que es correcto. Lo que es correcto es hacerlo por amor a Jesús, por seguir a Jesús, por vivir por Jesús, por morir por Jesús. Como hicieron sus apóstoles. Murieron y vivieron por Jesús. Porque ese es el verdadero amor, el verdadero discipulado. Yo amo a Jesús, vivo por Jesús, y si tengo que morir, muero por Jesús. Obviamente ninguno de nosotros queremos morir, ¿verdad? Porque significaría que alguien nos asesinó por causa del nombre de Jesús. Y nosotros estamos, ¿verdad? Nos gusta la vida, nos gusta vivir la vida y seguir la vida, etc. Pero muchos cristianos en la historia, incluyendo los apóstoles, tuvieron que morir por el nombre de Jesús, porque alguien decidió asesinarlos, nada más por el hecho de que eran discípulos de Jesús. Y a veces es parte del costo de seguir a Jesús. Entonces Jesús le está diciendo a estas personas: ustedes tienen que amarme sobre todas las cosas. Porque Jesús es Dios. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Lo amarás con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que está diciendo Jesucristo aquí es un mensaje paralelo. En Mateo 10, del 37 al 38 dice:
El que ama al padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Fíjense que en Mateo nos dice el mismo mensaje, pero de otra forma, otra perspectiva. Aquí nos está diciendo que nosotros debemos aborrecer a nuestro padre y su madre, ¿verdad? Y en Mateo nos está diciendo que tenemos que amar a Jesús más que a nuestro padre y a nuestra madre. Y obviamente, Jesucristo no nos está diciendo que yo tengo que aborrecer a mis padres para yo poder seguir a Él. Sino lo que Jesucristo nos está diciendo es, el amor que tú tienes que tener por mí, en comparación con el amor que tú tienes a tu padre, debe ser tan grande la diferencia que se vea como si odiaras a tu padre o a tu madre. Pero realmente amo a mi padre y a mi madre. ¿Entendemos eso? Jesús nunca nos llama a odiar a nadie. Nos llama a odiar el pecado. Pero jamás a otra persona. Por el contrario, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu enemigo. Eso es algo revolucionario. Jesucristo dice, ama a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Tu amigo y tu enemigo, los dos. Y estamos llamados a amarles. Por lo tanto, no podemos jamás interpretar esto de esa forma, sino que debemos interpretar lo correcto. Que yo voy a amar a Dios primero y a mi esposa, a mi padre, a mi hija y todo eso después. Mi orden de prioridad es Dios número uno y de ahí en adelante, ¿verdad?, las otras personas que yo amo, como mi padre, mi madre, mi esposa, mi hija, etc. Pero Dios va primero. Yo no puedo poner a nada ni a nadie primero que a Dios. Y si yo no puedo poner a Dios primero, yo no soy digno de ser un discípulo del Señor Jesús. Les voy a dar un ejemplo. Hay muchas familias hay personas que han venido a fe en Cristo y han perdido su relación con su familia por causa de Jesús. Les voy a dar un ejemplo. Una joven, ¿verdad? O joven mujer, estaba en la universidad, una mujer de familia musulmana, su papá y su mamá eran musulmanos, ella de Medio Oriente, viene a la fe en Cristo porque conoce a Cristo, viene a la fe en Cristo y eso causó de que su mamá y su papá los expulsara de su hogar y se quebrantara esa relación. Esa mujer tenía dos opciones: o seguía amando a Cristo sobre todas las cosas y amando a sus padres aún en la distancia, o amaba más a su papá y a su mamá, negaba a Cristo y volvía con su papá y su mamá. ¿Cuál de los dos ejemplos, opciones, es el que la persona puede ser un discípulo de Jesús? Obviamente es en el ejemplo donde ama a Jesús, aun si le cuesta la relación con su papá y su mamá, pero sigue amando a su papá y su mamá en la distancia, de alguna forma que se le sea permitido. Esa es la relación correcta, ¿no? Yo nunca puedo poner a mi familia o mis deseos, mis pasiones sobre Jesús. Todo lo contrario. Dios va primero y todo lo demás va en un orden. ¿Ok? Entonces dice, el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo, que es lo que decía en Mateo. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. La idea de cargar la cruz, ¿cuál es? No es que voy a morir por Cristo. Sí, puede ser que muera por Cristo, es una opción, pero no es lo que se refiere aquí. La idea de tomar mi cruz y seguir es morir a mí mismo. Voy a morir a mis pasiones, voy a morir a mis deseos, voy a morir a mis amores, voy a morir a mis pecados, a mis lujurias, a todas esas cosas que antes de venir a Cristo vivíamos para, porque amábamos todas esas cosas en la carne, amábamos el pecado. Por eso nos tomó tanto tiempo dejar el pecado. Es un esfuerzo grande, porque yo tengo que arrepentirme de aquello que me gusta hacer. Y venía a los pies de la cruz, negándome y arrepintiéndome y no queriendo volver a hacer aquello que me ataba lejos de Dios. Es esa idea de yo voy a negarme a mí, yo voy a negar mis deseos, mis pasiones, mis placeres,
para seguir a Cristo, para amar a Cristo sobre todas las cosas, para ponerlo primero en mi vida y así poder ser digno discípulo de Jesús. No sé si han escuchado a veces la idea de que el Señor Jesús es mi Salvador. Pero, ¿y qué pasó con la parte del Señor? Una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer, que Jesús es nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Señor. Y la idea del señorío es que Él declara mi vida, Él declara cómo yo voy a vivir, Él declara cómo yo voy a morir, Él declara qué he de hacer y qué no he de hacer. Mi voluntad está atada a la voluntad de Jesús. Por eso es que Pablo dice, yo soy esclavo de Jesucristo. Porque el esclavo no tiene voluntad propia, sino que está ligada y atada al maestro. Y nuestro maestro es Jesús. Por eso es que Jesús es nuestro Salvador, pero no puede ser únicamente mi Salvador, tiene que ser mi Señor y Salvador. Porque yo no puedo amar a Jesús si no lo obedezco. Es imposible. Y no puedo obedecerlo si no lo amo. Es imposible. Por lo tanto, cuando nosotros venimos a Cristo con una fe salvífica, con el deseo de amarle, servirle, glorificarle y alabarle y decir Jesús es mi Señor y mi Salvador, eso se ve de esta forma. Se ve que esta persona va a poner a Jesús sobre todas las cosas. Se ve que esta persona va a negarse a sí mismo, va a tomar su cruz y va a seguir a Jesús. Y va a haber grupos de personas, o van a haber cristianos, ¿verdad? O personas que se llamen cristianas, que van a querer a Jesús como su Salvador, pero no lo van a querer como su Señor. No van a ponerlo a Él sobre todas las cosas. No van a negarse a sí mismo en su totalidad por amor a Cristo. Y Jesucristo dice, esas personas no pueden ser mis discípulos. Y lamentablemente este tipo de personas llegará el día, como estos fariseos, ¿no? Que dicen conocer a Dios, pero llegará el día que no van a estar en la fe, o van a morir en una falsa fe, y van a llegar a donde Jesucristo, y Jesucristo le va a decir, apártate de mí, yo nunca te conocí, nunca estuviste conmigo. ¿Por qué? Porque eras un practicante, un hacedor de maldad, de pecado. No fuiste capaz de negarte a ti mismo, no fuiste capaz de dejar de amar tu pecado y amarme a mí sobre todas las cosas. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo quiero ser cristiano, yo me quiero arrepentir de mis pecados, yo quiero ser salvo, yo quiero hacerme bautizo y todas estas cosas, pero no dejo de emborracharme. Es un ejemplo fácil y bueno para este tipo de enseñanza, porque sabemos que la Biblia dice que si yo me emborracho, eso es pecado. Es bien blanco y negro, ¿no? Y yo digo, no, yo voy a seguir a Jesús, yo voy a amar a Jesús, yo voy a ir a la iglesia, voy a hacer todo, pero no voy a dar de emborracharme porque yo amo el alcohol. A mí me gusta y quiero seguir viviendo la experiencia de tomar alcohol y emborracharme, porque eso es lo que me da felicidad. Y Jesucristo pagó por mis pecados y por lo tanto yo puedo vivir así porque Él pagó por mí, incluyendo por mi borrachera. Y la Biblia claramente dice que esa persona está en error. Claramente dice que esa persona está tratando de abusar de la gracia, que es un pecado. Y claramente está diciendo que esa persona no ama a Jesús sobre todas las cosas porque tiene un amor superior que es el alcohol, el emborracharse. Por lo tanto, esa persona, aunque se llame cristiano, no es digno de ser discípulo de Cristo. Y es muy probable que esa persona, cuando llegue al cielo, se encuentre con esas palabras: apártate de mí, yo nunca te conocí. Ahora bien, hay un ejemplo un poquito diferente, utilizando ese mismo ejemplo. Yo salí de la borrachera, yo era alcohólico, ¿verdad? Un ejemplo, no es mi caso, pero si fuera mi caso no hubiera problema, pero no es mi caso. Pero imagínense que yo era borracho, que me encantaba el alcohol, y vine a Cristo y me arrepentí, hice todo lo que es correcto, odio esa idea de estar atado al alcohol, odio el pecado del borracho, odio el pecado de tomar alcohol en exceso, porque tenemos que admitir que la Biblia permite tomar alcohol, pero no en exceso. Y lamentablemente fui a la boda de mi hija y me entusiasmé y no me di cuenta y me emborraché. Al otro día me levanté
Y me di cuenta, wow, qué error cometí. Me emborraché. Y me arrepentí de mi pecado. Me arrepentí de lo que hice en la boda de mi hija. Me arrepentí que me dejé llevar por el alcohol y caí en borrachera. En ese caso, esta persona no es digno de servir es digno de ser discípulo de Jesús. Lo que pasó es que cayó en pecado. Y esa persona se puede arrepentir y Jesucristo lo perdona porque esa persona odia el pecado, odia la borrachera, pero cayó en la tentación y no supo tener dominio propio en ese día. Pero ¿ven la diferencia entre un caso y el otro? Uno dice, no, yo voy a seguir tomando, yo voy a seguir emborrachándome porque eso no hay problema, eso no es pecado, eso me gusta a mí y yo amo a Jesús, pero también voy a seguir haciendo lo que me gusta hacer a mí. Versus, yo reconozco que lo que Jesucristo dice es cierto, yo reconozco que la borrachera, como dice la palabra de Dios, es falsa, es pecado, es maldad, yo odio eso, pero en tal ocasión caí y me emborraché. Dos cosas totalmente diferentes. Esta primera es la que habla aquí. Si no te niegas a ti mismo, si no aceptas a Jesús como tu Señor, obviamente tu Salvador, si no tomas tu cruz y tú sígueme, y si no amas a Dios sobre todas las cosas, no puedes ser digno de ser llamado cristiano o ser discípulo de Jesús. Versículo 28 dice, porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que tiene 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, les envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Para venir a Jesús hay un costo. Y no podemos negarlo. Hay un costo. Y hay un costo fuerte, un costo grande. Es un costo difícil. La salvación es gratis. La salvación es un regalo. No hay nada que tú y yo tengamos que hacer para ser salvos. Es algo que nos ha sido dado por gracia. Lo recibimos a través de la fe. Y ya está. Pero hay un costo. Porque Jesucristo no va a aceptar a ninguna persona que diga, voy a recibir tu salvación por gracia a través de la fe, pero voy a seguir viviendo la vida como yo quiero vivirla. Eso no va a suceder. Jamás. Tiene que haber una transformación en tu corazón. Tiene que haber una liberación de tus pasiones y de tus esclavitudes. Tiene que haber ese odio por aquello que todavía te atormenta del pecado. Por ejemplo, si yo era mujeriego y me gustaba estar con muchas mujeres, aún estando casado o soltero, no importa, ahora yo voy a reconocer en mi mente y en mi corazón que eso es pecado y desagrada a Dios. Y lo voy a odiar. Y el simplemente hecho de pensar en lo que yo hacía me retorce el estómago y me dan ganas de llorar. Porque le ofendí a Dios y ofendí al Señor. Y no quiero volverlo a hacer. Y no quiero volver a caer en eso. Pero puede ser que un día caiga y me toque arrepentirme, pedir perdón. Y el Señor me va a perdonar y me va a recibir. Pero yo no puedo decir, yo voy a seguir siendo mujeriego. Yo voy a seguir estando con mujeres. Yo no puedo amar a Dios y amar a mi pecado al mismo tiempo. Es imposible, es incompatible. Yo tengo que amar a Dios y odiar mi pecado. Con todo el sentido de la palabra. Por lo tanto, cuando yo vengo a Jesús, hay un costo. Yo tengo que odiar lo que yo amaba antes. Yo tengo que dejar de hacer o tratar de dejar de hacer lo que yo vivía haciendo todo el tiempo. No para ser salvo, sino por amor a Jesús. Porque, ¿qué dice?
Dice que si tú eres como la segunda opción, ¿verdad? De que decido, no, yo voy a venir a Jesús y después trabajo con eso de mi pecado y lo voy a seguir haciendo porque me gusta y vamos a ver qué pasa. El vamos a ver qué pasa es lo que dice aquí Jesucristo que no hagas. Y nos da el ejemplo de voy a construir algo, tengo el plan para construirlo, tengo un dinerito ahí para hacerlo, lo voy a empezar a ver qué pasa. No, si tú haces eso te vas a quedar sin dinero, no vas a terminar la construcción y después se van a burlar de ti. Es exactamente lo que va a suceder con nosotros si digo, voy a venir a Cristo, me voy a arrepentir de mis pecados, voy a ser salvo y después voy a ver qué pasa con mis pasiones y mis pecados y mis lujurias y mis problemas. ¿Qué va a suceder? Puedes abandonar la fe y vas a ser ridículo porque la gente se va a burlar de ti y vas a ofender, la gente se va a burlar de Jesús ¿verdad? Por lo que tú hiciste y no vas a ser salvo y vas a pagar por tus pecados habiendo estado tan cerca de Dios. Porque una persona así estuvo en la iglesia, recibió el evangelio, etcétera, etcétera, pero no hubo una transformación de su corazón. Y después esas personas nos recuerdan lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, que dice que se fueron de nosotros, otras palabras, abandonaron la fe porque nunca fueron de nosotros. No es que perdieron su salvación, es que nunca fueron salvos. Le gustaba la idea de salvación, le gustaba la idea pero no podían amar a Dios más que a estas cosas que todavía los ataban. Por eso que así Jesucristo termina diciendo, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? ¿Quiere decir que yo tengo que ser pobre para ser cristiano? No. ¿Quiere decir que yo tengo que vivir en un estilo de vida comunista donde todo es compartido? No. Significa que ya yo no voy a amar mis posesiones, ya yo no voy a amar mi pecado, ya yo no voy a amar mis cosas y voy a amarlo a Él. Significa que si hay un hermano en Cristo, una persona que tiene necesidad, yo me voy a negar a mí mismo, voy a tomar de lo mío y lo voy a ayudar, porque estoy amando a Dios de esa forma. Significa que si por causa del Evangelio pierdo todo lo que tengo, aún voy a seguir amando a Dios, porque esto no es prioridad. Sí, obviamente me va a doler porque perdí todo lo que tengo que volver a empezar, pero Dios es superior. No voy a negar a Cristo porque voy a perder mis bienes materiales. Por ejemplo, para darle un ejemplo. Significa que las ataduras que yo tenía antes para el dinero, la casa, mi familia, mis placeres, etcétera, ya se ha quebrantado. Esos hilos han sido cortados, esas cadenas han sido cortadas y ahora soy libre en Cristo Jesús. Y ahora no tengo ataduras a esas cosas. Renuncio a mis posesiones en el sentido de que no me dirigen, no me atan, no me agarran, no me amarran. Y ahora voy a vivir para Cristo. Eso es todo. Voy a vivir para Cristo. Fíjense que hacía la iglesia primitiva en el libro de Hechos. Muchos de ellos vendían sus posesiones. Vendían todo. Algunos vendían todo, algunos vendían algunas cosas. Depende de la persona. ¿Por qué? Para ayudarse los unos a los otros. Por eso les di ese ejemplo. Pero no significa que yo tenga que vivir en pobreza para hacerlo. Ese no es el punto. Jamás ha sido el punto. El punto es que de lo que yo tengo, yo lo utilizo para el engrandecimiento del reino, ¿verdad? Para proveer para pastores, para evangelistas, para misioneros, etc. Y al mismo tiempo, si alguien tiene necesidad y yo tengo, como dice el libro de Santiago, la carta de Santiago, si yo tengo, yo no solamente voy a orar por ti, sino que te voy a proveer de lo que tengo. Y a lo mejor me tenga que negar a mí mismo, ¿no? Tenga que pasar un poquito de sacrificio para ayudar a esa persona, pero eso es parte de ser un cristiano, un discípulo de Jesús, un hermano en Cristo. A eso es lo que se refiere esto. Y Jesús termina diciendo esto que es bien interesante, y le puse como referencia la sal que no tiene sabor. Dice, por tanto, ¿verdad? Otras palabras, por todo esto que les dije anteriormente, digo esto ahora. Buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra, ni para el montón de abono, y la arrojan afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esto es una advertencia.
Esto es una alerta de peligro. Y le está diciendo, un cristiano que no tenga ese sazón, ¿no? Imagínense una sal que no sepa sal. Eso como que no existe. Una sal que no sepa sal no existe. La sal es sal y tú la pruebas y sí sabe a sal. Estas personas que son cristianas tienen que amar a Dios sobre todas las cosas. Tienen que negarse a sí mismos. Un cristiano que no ama a Dios sobre todas las cosas, ¿es un cristiano? Claro que no. Un cristiano que no se niega a sí mismo y toma su cruz y lo sigue, porque ama a Jesús sobre todas las cosas, ¿es un cristiano? No. Parece cristiano, pero no lo es, no es cristiano. Y lo que sucede con esta idea de la sal es que en los tiempos de Israel, en Israel tienen el mar muerto, que es un mar extremadamente salado, 32% de salinidad. Y tengan la idea de que el mar normal, de las playas donde nosotros metemos a nadar, es alrededor de un 3% de sal. El mar muerto es 30 y pico, 32% de sal, más o menos. Imagínense qué tanta sal hay en ese mar. En aquel entonces, y todavía hoy en día, sacan sal de ese mar y la procesan y la utilizan. Pero ¿qué pasa? Muchas veces esa sal estaba contaminada, ya sea por las diferentes formas como ellos manejaban esa sal, la almacenaban, etcétera, y se contaminaba. Y esa sal que estaba contaminada dejaba de ser sal. Y cuando tú la veías, parecía sal, se sentía como sal, pero no sabía a sal. Era algo que era malo, tenía mal sabor. Era una sal que no era sal. Y suena como ridículo, pero así era. Entonces esa sal, que no es sal porque se contaminó, no servía para nada. No servía para abono del terreno, no servía para rellenar. Lo único que servía era para ser pisoteada. Entonces la utilizaban para hacer caminos, ¿no? Si iban a hacer un camino, tiraban de esa sal en ese camino, porque esa sal, donde caía en la tierra, nada crecía. Entonces, ¿para qué servía esa sal? Para matar y para ser pisoteada. Jesucristo está diciendo, de la misma forma que esta sal está contaminada y ya no tiene sabor a sal y no sirve para nada, sino más que para matar y ser pisoteada, estas personas que se llaman ser cristianos están contaminados. Están contaminados porque en su corazón aman a Dios, aparente y alegadamente, y aman a algo que no es Dios. Y lo ponen en lugar de Dios o superior a Dios. Por lo tanto, no aman a Dios sobre todas las cosas y no se niegan a sí mismos porque tienen un amor que es igual o superior a Dios para esa cosa que los ata. Como le di el ejemplo de la borrachera. Y dice, esa contaminación que hay en esa persona hace que no sea cristiano. De la misma forma que esta sal hace, que la contaminación de la sal hace que no sea sal, aunque parezca sal. Y esa es la advertencia que el Señor Jesús nos está dando. Nos está llamando a nosotros a amarle a Él sobre todas las cosas y asegurarnos que le amamos a Él sobre todas las cosas. Y nos está diciendo, arrepiéntete. Si descubres que eso es así en tu vida, arrepiéntete. Mientras haya oxígeno en estos pulmones, mientras haya vida en este corazón, hay esperanza. Y el Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y Él es fiel y justo y verdadero. Si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón de corazón, Él nos perdona y nos transforma y nos restaura. ¿Qué Dios nos dice? Ámale a Dios. Vamos a amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y aquello que amábamos antes, que era el pecado, odiémosle. Y pongamos sobre Dios absolutamente nada. Pongamos a Dios primero, nuestra familia segundo, nuestras amistades tercero, y así sucesivamente. Pero Dios siempre va primero. Niégate tus pasiones, niégate tus deseos, niégate los deseos de la carne que aún siguen en ti y seguirán en ti hasta que sea glorificado. Porque los deseos de pecado todavía están en mí. Eso se llama tentación, pruebas. Pero Dios me ha dado el Espíritu Santo
Dios me ha dado sabiduría, Dios me ha dado inteligencia, me ha dado su palabra, ¿para qué? Para que por todas esas cosas yo pueda reconocer la tentación, pueda reconocer la verdad y decirle no a la tentación, resistir y caminar hacia Cristo. Dios nos da esa oportunidad, Dios nos da las herramientas. Tenemos que amarle a Dios sobre todas las cosas. No dejar que nuestro corazón se contamine como esta sal se contamina. No dejar que nuestro corazón se convierta en un corazón que no ama a Dios, sino todo lo contrario. Que sea un corazón que ama a Dios, que sea fiel a Dios, que odie el pecado y que busque hacer lo que Jesucristo hacía. Que glorifiquemos a Dios y amemos a Dios en obediencia. Y esa es la advertencia que el Señor Jesús nos da. Bueno, yo creo que hasta aquí terminamos el capítulo número 14. Muy buen capítulo para nosotros. Si ya somos cristianos, debemos asegurarnos que le amemos a Dios sobre todas las cosas. Si te ha sido de beneficio y bendición esta enseñanza, por favor compártela con otras personas para que otras personas compartan esta información que es de gratis para toda persona. Que compartan esta información con ellos para que otras personas sean edificadas, para que otras personas amen a Cristo sobre todas las cosas y no se aparten del camino que lleva a la vida eterna en Cristo Jesús. Y si aún no conoces a Cristo, no esperes otro día más. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que Jesucristo es el Señor y Salvador y entrégale tu vida y síguele y ámale sobre todas las cosas. Y todo lo demás viene por añadidura. Bueno, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana para discutir el capítulo número 15. Hasta luego.